Publio, caramba. Importante, mire, esto es como cuando a veces la directora iba al salón de la escuela. A mí me gusta a veces la atención, porque eso hace que uno se ponga al día en las cosas, mejor y corrija. Licenciado Carrera salió huyendo de aquí cuando yo dije que venía Publio. Pero bueno, está con nosotros Publio de Gracia, director de la DGI. Mire, cuando a mí me llega algo de la DGI, yo abro ese correo inmediatamente porque yo no quiero estar en problemas. Ese cambio de ese chip, ¿no? Que quizás antes uno a esto no le ponía atención y ahora sí. Y estamos en el proceso de declaración de renta. Correcto. Que no hay que pasarse de la fecha y todo. Ya lleva, gracias a Dios, todo ready. Pero hablemos un poquito de eso, de ese vencimiento de la presentación de la declaración jurada de renta, que es del 2023. Correcto. Hay que hacer la salvedad. Licenciado. Susan Félix, gracias por la oportunidad y como bien lo acabas de decir, estamos en este proceso siempre de cultura, de informarle a las personas. Sabemos que cuando le llega un correo o vengo a hablar de impuestos, probablemente las personas siempre como que prestan atención o también generan un tipo a la defensiva. Pero lo que buscamos es que las personas cumplan sus obligaciones, sus deberes tributarios y en este caso la declaración jurada de renta, es importante la palabra jurada. En caso tal de que la persona mienta en esa declaración se puede iniciar un proceso de evasión fiscal. Por lo tanto, por eso es una declaración jurada, donde la Administración Tributaria recibe sus declaraciones de renta a través del sistema iTax 2. Todas las personas que tuvieron un ingreso el año pasado, el año 2023, tienen que declarar o estar inscritas en la DGI. Evidentemente presentan sus gastos, sus costos, etcétera, etcétera. A algunas personas le da hasta créditos por sus gastos y es importante que las personas cumplan con su obligación. Así que hasta el viernes, las personas naturales, es decir, Susan. Okay. Susan tiene hasta el viernes para cumplir con su obligación de presentar su declaración de renta y pagarla. Y adicional también queda ahí un mensaje importante. Si Susan tiene su empresa, pero está a nombre de ella, es decir, con su cédula, también tiene hasta el día viernes para cumplir, porque es una persona natural que tiene un aviso de operación. Ok, vamos a hacer ahí una pausa para que la gente también entienda. Y bueno, ya quedé yo de ejemplo. La vaina metida en el colado, que a mí no me gusta tan... Pero tú eres una influencer, está bien. No, pero esos temas de la DGI me estresan, usted no sabe, a mí no me gusta de ver, eso me da preocupación. Eso es bueno. Le hago dos separaciones para que la gente pueda entender. Las personas naturales, ¿ok? Que tienen su declaración natural, que hicieron todo su inscripción en la DGI, persona natural, ¿hasta qué monto realmente, para primero aclarar eso, para que no se estrese si no tiene necesidad de estresarse, hasta qué monto está exento del tema de hacer su declaración de renta y de qué monto hacia dónde tiene que hacer su declaración con un contador público autorizado y con toda su documentación? Y la segunda pregunta, ya que hablaba de que si las empresas están a nombre de la persona que también tiene una razón social natural, también tienen hasta el día viernes para presentar su declaración de renta. Obtuviste más de $11.000, o trabajaste y lograste $11.000 al año, tienes que presentar tu renta de aquí para adelante. Mira, al final también los que ganan menos deberían presentar su declaración porque también tienen otros derechos. ¿Al año? Al año. Eso en brutos, ingresos brutos. Luego te hacen las deducciones correspondientes o el tema de los gastos que has tenido. El tema de las personas naturales. Es importante de que recuerden que hasta el viernes tienen para presentar sus declaraciones de renta. ¿Y a quién le estamos hablando? Si eres abogado, médico, contador, tienes una pequeña empresa, tienes una tiendita, tienes que cumplir con tu obligación. Sabemos y estamos hablando, y eso lo encuentro en mis diferentes contactos con las personas en DGI en tu comunidad, que muchas personas no conocen. El panameño y panameña no es que no cumpla sus obligaciones, es que muchas veces desconoce. Y es por eso esa labor permanente de educación que llevamos y que hemos instalado como parte del ADN de la DGI, esa cultura y esa educación tributaria, para que podamos cumplir. Evidentemente también tenemos esa cultura como panameño de dejar todo a último momento. Y personas después, el iTax está colapsado, está lento, es porque la mayoría de los panameños y panameñas dejamos las cosas. Eso hay que cambiarlo. Entonces el mensaje, si obtuviste ingresos el año pasado, lo importante es que te diste que es facturada. Y el tema de la factura electrónica es importante porque ahora vamos a tener más trazabilidad de las personas.
y es mejor que cumplamos con las obligaciones de presentar la renta y poder cumplirle al país, no a un gobierno, al país. ¿Qué pasa con las personas naturales que de aquí al viernes no presentan su declaración? Después del viernes, ¿qué sigue? ¿Cómo hará la DGI para captar a esas personas y que cumplan con sus obligaciones? Uno, primero estarías omiso. Ese sería el término en la DGI de no haber presentado su declaración de renta. Tendrías multas producto del incumplimiento. La DGI no recauda por multas. Eso es un gasto que tiene el Estado de buscar a las personas para cumplir. ¿Las multas serían de cuánto hacia dónde? Al final están entre 50, 100 dólares. Esas multas a veces quizás hay que revisarlas, porque quizás tampoco... pero la idea no es multar en esto, ¿no? Pero también tiene... Muchas personas lamentablemente dicen, yo después pago, después la presento, extemporánea, no sé qué cosa, y hay personas que tienen 5 o 6 declaraciones de renta que no han presentado. Esas las presento después. Pero eso, la administración tributaria cada día tiene más capacidad para poder detectar eso y puede entrar en otros procesos innecesarios para las personas. Así que la invitación, Félix, el viernes es el último día para que puedas presentar tu declaración de renta y pagar lo que corresponde de acuerdo a lo que ganaste. Porque muchas personas dicen, oye, pero es que yo gané tanto, gané menos que el año pasado. Evidentemente vas a pagar menos. Puede haber situaciones que te tengamos que devolver impuestos. Por lo tanto, es importante transparentar nuestros ingresos ante la Dirección General de Ingresos. Esta cifra varía de acuerdo a todos los años en la recaudación, pero hay estimaciones. ¿Cuánto estima la Dirección General de Ingresos para este año? Mira, nosotros tenemos, te digo a la fecha, tenemos más declaraciones, hoy tenemos más declaraciones que el año pasado. Casi 3.000 personas han declarado más que el año pasado a la fecha, el día de hoy, si comparamos 12 de marzo versus 12 de marzo del 2023. Las rentas también de jurídica están por encima de la fecha del 12 de marzo en comparación al 12 de marzo del 2023. Y también hay una realidad, Félix. El año pasado la economía en los primeros meses del año estuvo en una situación muy por encima no solamente de lo presupuestado, sino también a nivel de la economía veníamos con un crecimiento importante. Por lo tanto, sabemos que a final de año hubo unas situaciones importantes donde hubo un tema social que todos conocemos, pero durante la mayor cantidad del año sentimos que hubo una ganancia en gran cantidad de empresas en diferentes sectores que esperamos ver reflejado. Nuestra aspiración, Félix, a tu pregunta, que sea mucho mayor que el año 2022. Acuérdense que el 2023 se presentó la del año 2022. Algo importante para regresar a la parte inicial de la respuesta que me dio, que quizás muchas personas con todo este tema de la factura electrónica, de tener su factura electrónica y demás, quizás no saben el monto de los 11.000 o demás. ¿Qué deben hacer para poder saber cuál es mi estatus real como persona natural? Y que sepan hoy si tienen que buscarse un contador de aquí al viernes para que les haga la declaración de renta. ¿Cuál sería el proceso, no? Mira, nosotros en la página web de la DGI tenemos información en nuestras redes sociales, DGI, PMA, también en YouTube tenemos tutoriales. Y aprovecho tu pregunta, Susan, porque me quedé en algo. Ejemplo, Susan trabaja y está en la planilla de Medcom. Susan tiene un salario, igual que Félix. Pero Félix y Susan brindan servicios personales a eventos, actividades. Esas personas también tienen que declarar, porque no son asalariados puros, por llamarlos así. Un asalariado puro solamente tiene los ingresos de la planilla, y eso recuerden que se retiene, el Seguro Social lo retiene y lo pasa a la Dirección General de Ingresos. Por lo tanto, si eres un arquitecto que trabaja para una firma de arquitectura y estás en la planilla, pero también tienes la ventaja de poder brindar otros servicios y tienes otros ingresos, tienes la obligación de declarar esos ingresos. O eres influencer. Hay personas que piensan, oye, Susan es influencer, Susan tiene su planilla, pero gana su platita también comunicando a través de las redes sociales algún tipo de empresa o brinda servicios. Por lo tanto, todos los ingresos que nosotros tengamos en la República de Panamá, tenemos que informarlo. Seguro en la pantalla me está diciendo, pero la DGI y tal quiere saber todo. No se trata que la DGI quiera saber todos, sino que tenemos que tener esa obligación de que lo que ganemos, tenemos que declararlo para beneficio del fisco y el Tesoro Nacional. ¿Y cómo saber este tema del NIT? Que quizás ya yo ahora sí estoy docha en el tema, pero no todo el mundo está como clarito, y lo fácil que es, porque quizás lo han hecho de una manera, usted sabe, que bueno, yo hice la factura electrónica y me empezaron, y cuando va a ver, tiene $35.000 que cobró en el 2023, tiene que hacer su declaración. Entonces, a lo mejor no está clarito, o hizo su libreta de factura, yo no sé, estoy inventando
un poco de cosas que suelen ocurrir. ¿Qué hace? ¿Cómo saca el NIT? ¿Cómo entra toda la cosa? Explíquenos esa Primero parte, doctor. tiene que registrarse en el registro único de contribuyentes, que es el RUC. Eso lo haces online. Ahí tenemos una serie de requisitos que tienes que cumplir para tener la información del contribuyente. Sacas tu NIT, que es tu número de identificación tributario. Es fácil. También el sistema iTax 2, tú pones tus datos, tu correo electrónico, te va a llegar a tu correo electrónico una clave para que te enviemos y puedas también sustituir la información o puedas actualizar tu clave. Es como si fuera un correo electrónico. Y eso te da el acceso al iTax, donde puedes desplegar tu cuenta corriente, puedes desplegar también toda tu información tributaria, igual con tus fincas. Y allí también me quedo rápidamente, si tienes un apartamento, una casa, una propiedad inmueble, tienes hasta finales de abril con el 15% de descuento si pagas la totalidad del año. Así que recuerden también cumplir con sus obligaciones tributarias relacionadas con tu casa, con tu propiedad y también las ventajas de inscribirle el patrimonio familiar o tener la exoneración. Es importante verificar porque hay muchas personas que se quedan al comprar su casa y no registran la exoneración. Estamos terminando de dejar todo el sistema para que sea en línea, cosa que tú registres en el registro público, inmediatamente conectes a Nati y a Nati nos pase la información para que esa información sea más fácil para el contribuyente. Justo yo estoy en ese proceso, adquirí una vivienda para tener la exoneración de impuestos, pero hablando con compañeros del trabajo, con amigos, con compañeros en la universidad que también han hecho lo mismo y tienen 10 años con su casa y no sabían del tema de la exoneración. ¿Qué pasa con esos casos? Mira, no tienes el derecho y siempre animamos a las promotoras, a las constructoras, etcétera, a las empresas que se dedican a esto, que no solamente es entregar la casa y la llave. Claro, la emoción es impresionante cuando se adquiere una vivienda, pero es importante también que tengamos esas responsabilidades de pasar por el proceso. Estamos tratando de dejar ya todo listo para que cuando tú registres en el registro público, todo esté en línea. El tema actualmente tienes tu escritura pública, tienes que ir a Nati, actualizar la información de esa unidad departamental o esa finca o esa casa, para que entonces quede a tu nombre o quede con el nombre de la promotora, porque tienes una hipoteca o con el banco, pero que tengas la información correspondiente y se pueda actualizar automáticamente en la DGI para que no te corran los impuestos de inmueble. Actualmente probablemente hay personas que no han hecho eso y en su cuenta corriente le llega no solamente ven en la cuenta corriente, sino le llega el correo electrónico, debes no sé cuánto. Y la gente queda y dice, wow, ¿qué está pasando? Tengo exoneración. Es porque no las tienes registradas. Puedes registrarla y evidentemente se actualiza tu cuenta corriente al hacer ese proceso. Sabes que hay una cosa sumamente importante con eso. Ya yo estoy prácticamente como que estoy a punto de graduarme de esa materia tributaria. Marta Luna ha sido mi profe. Ocurren varias cosas que no nos dicen cuando vamos a comprar una residencia. Es como usted bien dice, estoy contenta cuando me dan la llave, tomo la foto, la cosa, comparto, hago un shower, un house shower, etcétera, etcétera. Pero me tomé el tiempo de preguntarle a la promotora cuándo fueron los últimos trabajos. Eso lo aprendí con mi casa, que la compré hace 4 años. Entonces, ¿qué ocurre? Me mudé en el 2019, en diciembre. Pero las últimas remodelaciones fueron no sé cuánto, y no todas las casas tienen el mismo periodo de tiempo de exoneración. Hay casas que tienen 5 años, hay casas que tienen más años, dependiendo del monto, y uno eso tiene que preguntárselo a la promotora para poder tener, porque luego la gente se entera que debe un montón de plata porque está pensando que la casa todavía tiene exoneración. Y aunque la pongas como patrimonio familiar, que esa es otra cosa que también he aprendido, la mía la metí hace poco en patrimonio. No, señor Publio, ya usted Muy está aquí con Susan Publio Cortés. Es Cortés. Ay, caramba. No, está bien, saludo a mi amigo Publio Cortés. No sé por qué no se me olvida el exdirector de la DGI. Hubo una entrevista que hice aquí media heavy con él. Pero bueno, lo que le decía es que también este tema de colocar tu casa como patrimonio familiar. Entonces, estas cositas que le he mencionado, que al final nos toca a nosotros como compradores, como contribuyentes, el poder estar claro con estas reglas del juego para estar bien, en paz. Importante, hablaste muy bien del tema de patrimonio familiar o primera vivienda. Eso es el derecho que tienes tú de tener tu casa, esa es tu residencia, y tienes menos de $120.000 el valor, no tienes que pagar impuestos. Pero si tienes un poquito, cuesta un poco más, ahí se hace una tabla de acuerdo al valor de la propiedad. Por lo tanto, también hay un tema. Si haces una mejora, haces un cuartito nuevo,
haces una terraza, haces una piscina, tienes que ir a actualizarla a la NATI y eso se llama mejoras. Y mucha gente no hace eso y lo interrumpo. Le voy a explicar por qué. Porque Y viene eso, la trampa si no lo del hace, hay panameño. evasión fiscal. No, pero no lo hace por algo. No quiero pagar más impuestos. Adivine el día que quiere vender la casa. Eso ni siquiera se lo van a meter en el valor catastral, en el avalúo que le van a hacer, perdón, porque usted eso no lo registró. Tiene Entonces que sale actualizarlo. perdiendo al final también por no haber hecho el proceso Y pasa como debe mucho ser. las fincas en las casas de playa, estas Sí, sí, cosas. sí, sí, sí. Y en algún momento, Susan, el Estado panameño va a tener la capacidad, y ya en Google Maps o Google Earth, las personas sabemos por años cómo han venido y ya el Estado panameño se está preparando para esos temas que definitivamente todos como ciudadanos tenemos que poner también nuestra responsabilidad. Señor Publio, y ya para finalizar la entrevista, le tengo dos preguntas. Usted habló de los influencers. Los influencers en Panamá cada vez va creciendo el número, uno lo ve por las distintas redes sociales. ¿Qué tantos ellos están acudiendo a la Dirección General de Ingresos para cumplir con sus obligaciones? Y dos, en la Asamblea Nacional hay cuestionamientos hacia distintas entidades del Estado por las partidas y los créditos que se están solicitando. En la Comisión de Presupuesto van los representantes de estas entidades, pero recientemente se aprobó el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal. Esos dos puntos. Mira, primero, el tema de los influencers. Félix, tú eres un influencer probablemente. Tienes exclusivas y tienes información. Eres influencer dentro del área periodística. Y Félix cumple, o sea, tú estás en Medcom, pero cumples con tus obligaciones, tienes tus ingresos y tú lo declaras. Mira, al final no se trata de tener un sector de influencers, sino recordarle a todos los panameños y panameñas y extranjeros en la República de Panamá que tengan un ingreso adicional, tienen que facturarlo y tienen que declararlo. Y ese es el mensaje. Aquí no estamos nuevamente tratando de perseguir a sectores, sino más bien orientando para el cumplimiento. Más barato sale orientar a las personas que estar multando. Y ese ha sido nuestro estilo. Evidentemente la ley me obliga también a el que no cumple, tenemos que hacer cumplir la ley. Y en la segunda pregunta, el tema del presupuesto. Evidentemente, este año hay una nueva obligación y cualquier traslado hay que ir a la Asamblea Nacional de Diputados, a la Comisión de Presupuesto. Por lo tanto, tú estás viendo y vas a ver durante los próximos meses, y disculpen la palabra, un desfile de funcionarios donde tenemos que solicitar, y el Ministerio sería uno de los casos, el traslado correspondiente. Debemos ir a hacer eso. Y eso no se trata de una mala planificación. Recuerde que el presupuesto regularmente en la mayoría se hace en el mes de abril, mayo del año anterior y las cosas cambian. Y eso se trata de mantener esa relación y ver de qué manera se traslada o se solicitan partidas extraordinarias para poder cumplir con imprevistos o con situaciones muy puntuales que se van generando en el presente. ¿Podrá el próximo gobierno estar seguro que va a recibir el 50% del presupuesto general Es del una Estado? obligación, la ley lo indica. En base a la ley, sí. Si no, no estaríamos cumpliendo. La ley lo indica de manera clara. Por lo tanto, nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas, y estuve con el ministro Alexander el día de ayer, siempre que el ministro Alexander ha estado en el gobierno, ha cumplido su obligación de cumplir, y esta vez él y su equipo y el presidente Cortizo no va a ser la excepción. Y tienen que hacerlo, porque si no van a desfilar por la fiscalía por haber incumplido con lo que dice la norma. O sea, Así por eso es que en realidad ese temor de algunos candidatos de que no les van a dejar plata, yo siento que eso lo hacen mediáticamente para hablar cosas que al final saben que no pueden darse, porque nadie quiere estar subiendo ni bajando escaleras después que sale del gobierno. La DGI ha hecho varias mejoras para el tema de automatizar los servicios, también el tema de la mudanza, de varias oficinas que ahora tienen a disposición. O sea, ese episodio traumático de antes, que eran unas filas horrorosas para ir a sacar el NIT, lo recuerdo perfectamente, ha cambiado, para que cerremos también, para que la gente que nos está escuchando, mire, no tenga miedo de meterse, de buscar, de hacer mejores que lo haga hoy, para que sepa lo que tiene que pagar. Después eso le va creciendo, porque le quiero decir que cobran intereses. Y más alto que el banco. Ajá. Entonces usted métase y vea eso de todo, del impuesto de la vivienda, de la declaración, todas las cosas que pague fuera de tiempo. Para que nos hable de estas adaptaciones de temas móviles que tenemos con la página web y las oficinas. Mira, vamos a dejar casi un 65% del proyecto de modernización de la DGI listo. Ya casi está concluido la mayor cantidad de procesos licitados o adjudicados. Y la próxima administración va a tener más facilidades en el uso de la tecnología y principalmente los ciudadanos contribuyentes.
Y como te lo he mencionado, ya estamos en abril por lanzar el app de factura electrónica que va a facilitar el cumplimiento de factura electrónica gratuita. Por lo tanto, estamos dejando una administración tributaria, esperamos, más empática, más sensible, más fácil de utilizar. Hay muchas cosas que seguir mejorando, definitivamente, y esperamos que podamos ofrecerle a la próxima administración una mejor administración que la que nos heredamos. No quiere decir que la heredamos estuvo mal, sino que esto es un proceso que va evolucionando. Yo siempre digo que la factura electrónica no fue idea de este Publio, fue idea del gobierno pasado. Del otro Publio. Del otro Publio. Y eso ha sido el éxito de darle continuidad a las cosas que son positivas. Y así ha sido la DGI en ese proceso y esperamos que los próximos puedan hacerlo mucho mejor que nosotros. Esa es parte del ejercicio que tienen que hacer los funcionarios públicos que a veces les cuesta. ¿Sabe? Cuando uno conversa con el señor Ahumada de pasaporte, te habla de cómo también se dejó la institución de pasaporte. A diferencia de esta DGI, el anterior Publio a mí no me quería. Este me quiere más o menos. Yo creo que Publio por el resto de su vida se va a acordar de nuestra entrevista. Yo creo que estuvo a punto de pararse. Allá estaba el set, ¿ve? Cuando es funcionario público hay que tener tolerancia, mucho para las preguntas, tener aguante. Hay que tener paciencia y esa es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Qué bueno que usted no se pone bravo, porque yo lo he molestado hasta con el blower. 8:47 minutos.